En 2 meses y medio estaremos aquí y en todo el país con una efervescencia, pero no solo ya con las secciones aglutinadas en la CENTE, sino en todas las secciones del CENTE, en todas las secciones del magisterio y otros sectores también. Creemos, apostamos a que también el sector salud se sumará. Bueno, toda esta idea de que la CENTE podría quedarse el fin de semana se vino abajo, ya se fueron, ya levantaron su plantón, ya está el Zócalo libre, después de 3 días que anunciaron, 3 días de bloqueos, calles cerradas, negocios afectados y pues hay que identificarlo, afectados y le complicaron la vida a miles y miles de ciudadanos en diferentes ciudades del país. Termina su jornada de 72 horas de protesta y se van. Pero, ¿qué cree? Como ahorita lo escuchamos, amagan con volver. ¿Cuándo? En las semanas previas al Mundial. Hablan incluso de quedarse para boicotear el evento, pero en el camino se llevan entre las piernas a gente que no tiene nada que ver. Afectan a un dueño de un restaurante que deja de vender, pero tiene que pagar sus sueldos. Y además, aquellos que viven de las propinas, pues no las reciben. Afectan las ventas del puesto de revistas, que no abre. La tienda que pierde clientes. No hubo actos vandálicos, por cierto, hay que reconocerlo. Los ciudadanos que no pueden moverse en sus rutas diarias, los que quieren llegar a la escuela y no pueden. Y la misma pregunta de muchas ocasiones que nos hemos hecho y nos hemos permitido hacérsela. ¿Quién defiende a los ciudadanos frente a todo esto? Pues los ciudadanos, no hay quién. Ahí le va una lista de derechos que afecta la gente en sus protestas. Así nos atenemos. Lo digo en función no de esta movilización y no lo digo en contra de la gente, sino lo digo porque el gobierno no está administrando el conflicto. Derecho a la educación se ve directamente afectado cuando se suspenden clases y se cierran escuelas. Niñas, niños y adolescentes pierden días de aprendizaje que no siempre se recuperan. Se vulnera un derecho constitucional que debe estar garantizado sin interrupciones. El derecho a la libre circulación también queda comprometido. Los bloqueos en vialidades clave, tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, impiden que miles de personas lleguen a sus trabajos, a hospitales o actividades diarias, a sus actividades. Y está el impacto al trabajo y al libre comercio. Negocios que bajan cortinas, ventas que se pierden, empleos que se ponen en riesgo. De hecho, le diría yo, ya hay algunas estimaciones del impacto que dejaron estas 72 horas de paro por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. De acuerdo con el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, las ventas en el centro histórico se habrían desplomado hasta un 80% en calles como 16 de septiembre y como 5 de mayo. Entiendo, a ver, yo no se trata por ningún motivo, y no lo digo por otra cosa, sino como una definición, de decir que no tiene derecho la gente nada. Todo lo contrario, tiene todo el derecho. La clave del asunto es dónde está su interlocutor, dónde está la autoridad. Cada vez que a la coordinadora le dicen que por qué hace lo que hace, etcétera, etcétera, o la presidenta misma les responde, sacan el video donde la presidenta les prometió, lo recuerdo bien, todo lo que les iba a dar, que a la mera hora, estando sentada en la silla presidencial, la presidenta se dio que era realmente muy difícil, por no decir imposible, de poder otorgárselos. Y ellos se quedan en ese asunto de ustedes no lo prometieron, como lo prometió López Obrador, ¿no? Quieren derogar la ley en materia educativa, que esto es importante, hecha por Peña Nieto y luego dicen por López Obrador. Quieren derogar la ley Peña Nieto, López Obrador. ¿Quién lo iba a creer, verdad? Bueno, saludemos a Roberto Remes. Le agradecemos muchísimo a Roberto. Él es urbanólogo. Roberto, ¿cómo te va? Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido, Roberto? Buenas noches, Javier. Encantado de saludarte. Gracias, gracias por tu tiempo. A ver, pues te pregunto, ¿dónde están los derechos ciudadanos en todo esto? Reconociendo que están los derechos de los manifestantes. No deja de ser difícil el caso mexicano porque
la línea entre el derecho de manifestación y las afectaciones a terceros es una línea que puede ser interpretada como subjetiva y además es una línea que cuando se cruza toca fibras muy sensibles en la historia del país. No solo la represión estudiantil del 68, sino algunos movimientos anteriores, ferrocarrileros, maestros, médicos, etcétera, que hubo en los años previos al 68, ¿no? Entonces, lo que produjimos después de esto es un sistema excesivamente tolerante a la manifestación sin tomar en cuenta estas afectaciones a terceros que pueden llegar a ser muy, muy profundas efectivamente, ¿no? Entonces, cuando hay un plantón, cuando hay un bloqueo de una avenida, cuando hay la intención de sabotear un evento internacional en el que México pues, será sede, pues ahí me parece que está trastocando los derechos de terceros, pero ¿cómo los limito, no? Entonces es ahí donde aquella medalla de la entonces jefa de gobierno que presumió el 5 de diciembre del 2018 al tomar protesta, Claudia Sheinbaum, que dijo, voy a desaparecer el cuerpo de granaderos. Y lo que ocurrió fue algo peor, porque no lo, desapro- no lo desapareció Desapareció. propiamente, Ujú. sino que lo transformó en un cuerpo mucho más improvisado, con menos protocolos, que no sabe qué responder y que además saca los extintores que no son para eso. O sea, sí existen gases, hay mucha polémica internacional sobre el uso de gases, pero los extintores tienen tóxicos que no son para las personas. Y entonces ahora les ha dado por utilizar los extintores y los utilizan. Hay manifestaciones bonitas y hay manifestaciones feas para el gobierno, ¿no? Naturalmente, la de las mujeres es fea para el gobierno porque se blinda el zócalo y solamente pueden entrar algunas. La de los maestros, pues no se blinda tanto el zócalo y todos pueden entrar. Entonces, no deja de estar en el lado de la subjetividad, el manejo de las manifestaciones, y me parece que como un país maduro y democrático, a veces dudo que lo seamos, ¿no? Pero como un país maduro y democrático deberíamos de llegar a protocolos, deberíamos llegar a ciertos acuerdos en donde este tipo de chantajes no pueden afectar a toda la población. O sea, se puede entender el derecho de manifestación, pero hay límites en el derecho de manifestación. Y eso también incluye las ausencias de los maestros durante las clases, Sí. porque hay una afectación muy severa sobre su función principal. Y pues los empleos públicos, o sea, el apartado, el B del 123, pues no pueden, no tienen derecho de huelga, ¿no? Entonces, y de alguna manera por eso se quiso que no tuviera derecho de huelga el trabajador del Estado, porque al tener derecho de huelga afectaría a toda la población, a diferencia del apartado A, que sí tiene derecho de huelga, que son los privados, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas que tendríamos que estar redefiniendo como sociedad en una discusión madura. Insisto, a menudo dudo que tengamos la capacidad, en este momento por lo menos, de tener discusiones maduras de esta naturaleza, pero sí le urge al país tenerlas para poder acotar ciertas cosas, ¿no? O sea, la afectación en las casetas es un ingreso multimillonario lo que se pierde. O sea, las casetas se depositan cientos de miles de pesos por minuto el hecho de que dejen las casetas gratuitas como medida de protesta, el hecho de que pongan en riesgo pues, la protección civil, no deja pasar alguna ambulancia, etcétera, pues también es algo relevante. No me gusta tampoco la idea, digo, y ahí me desvío un poco, de que pensemos que las calles son absolutamente para los coches. Lo que sí creo es que el derecho del libre tránsito está concebido para las personas, pero que tampoco puede ser sin límite lo que decía, ¿no? Bloquear y bloquear por muchas horas o por días, porque entonces, si bien es cierto que puedo pasar caminando, pues al final sí dejo a muchos afectados y eventualmente dejo alimentos también afectados o algunas o las Ujú. emergencias. Oye, Roberto, a ver, el asunto me lo planteo, si te parece, perdón, en primera persona es, a ver, con esto, particularmente el jueves, no es la primera vez, pero nos vimos muy afectados, el miércoles, perdón, muy afectados. La Sí. pregunta en este sentido es, a ver, la autoridad
el ciudadano generalmente está muy inerme, ¿no? O sea, no tiene para dónde hacerse, porque la autoridad misma no lo acaba protegiendo. Protege a veces más a los manifestantes que a los propios ciudadanos. A ver, es una disyuntiva real, o ante qué estamos, dónde empiezan y terminan los derechos ciudadanos, que ese es un gran tema, ¿no? Pues estamos ante un Estado cobarde. O sea, y digamos que esto no es exclusivo de la 4T. O sea, yo creo que esto viene sucediendo desde hace décadas y pasa por el 68, ¿no? Después del 68, el 71, el Estado se va acobardando y no le da forma a la institucionalidad en la respuesta a este tipo de acciones. Veíamos en las tomas que presentabas que están meneando una patrulla o dos patrullas, una pick-up y un sedán. Yo no sé si la intención era moverlos, si la intención era hacerles daño, si la intención era voltearlos, pero hemos visto manifestaciones en donde efectivamente vehículos oficiales son vandalizados o son destrozados, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Se pagan? Eso nos encarece las pólizas de seguro. Pues no, hay muchísimas cosas que tendríamos que delimitar y que al delimitarlas ganaríamos en aprender a hacer las cosas como país para que vayan sucediendo mejor, porque pues sí, las afectaciones que ocurren en torno al derecho a la manifestación llegan a ser mucho mayores los daños que los posibles beneficios de una cultura democrática de defender los derechos de esa manera. Probablemente necesitemos otros cauces, ¿no? Algún tercero, por ejemplo, que pueda evaluar si está cumpliendo o no está cumpliendo una promesa, un candidato ganador, o si los derechos laborales están siendo trastocados y que esa es la razón de la protesta y que alguien más tendría que decir, oye, pues sí incrementales el salario o sí protégelos de tal o cual cosa, pero darle causa democrático a cada uno de los elementos. No es nada más la disyuntiva de reprimir y no voy a reprimir porque no comparto la represión, etcétera. No, yo lo que creo es que sí tenemos que poner límites como Estado. Lo dice la base teórica desde el siglo XIX, Max Weber, etcétera. Sí, el Estado debe tener una capacidad de fuerza y una capacidad de poner límites y no es nada más el decir pásele, porque al final de cuentas también en ese pásele la puerta se abre para algunos y no para todos. Claro. Y los maestros en ese sentido son un poquito más consentidos que algunas otras protestas que han ocurrido en los últimos meses. Bueno, oye, para cerrar, a esto la otra variable que es, ahora sí que es objeto cotidiano de tu estudio, que es qué ciudad tan compleja es esta en términos de su vialidad, en términos de la cantidad de automóviles, la cantidad de la densidad de población. Y otro tanto, pasa en Oaxaca, Oaxaca capital, y pasa también en Tabasco, y pasa también en Chiapas, para hablar de las ciudades en donde tiene mayor presencia la coordinadora. Sí, digo, creo que uno de los elementos que a mí me parecería básico es el transporte público siempre debe poder pasar. El transporte público, las personas caminando, las bicicletas, o sea, los vehículos que tienen un bajo impacto, debería de haber un criterio básico de el transporte público siempre debe poder pasar. Porque entonces no le haces la vida de cuadritos de manera general. Entonces, eventualmente tienes la alternativa, como también lo tienes en una contingencia ambiental, de dejar el coche en casa. Sí, yo sé que vas a pasar a apretujones, que vas a hacer más tiempo, que una serie de dificultades, pero por lo menos eso, ¿no? Las ciudades que mencionaste probablemente no tienen un buen transporte, ¿no? O sea, la Ciudad de México más o menos da la batalla porque tiene muchos años acumulando infraestructuras y nuevos servicios, pero aún así es insuficiente. Pero Oaxaca, Michoacán, Tabasco, estados que suelen tener mucha actividad política, Estado de México, etcétera, no tienen buen transporte y si el transporte funcionara, podría ser por lo menos una alternativa en donde sí se impone un chantaje social, pero se mantienen opciones, ¿no? Y eso no está ocurriendo. Te mando un gran saludo. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Javier. Abrazo. Gracias por tu tiempo. Abrazo. Que te vaya bien. Vámonos a una pausa y vamos a